escoge esto. Quiero que corras la carrera conmigo. Quiero que vengas hacia mí. Quítate de ese pecado. Quítate de eso que te está estorbando, de ese peso que te está cediendo. Y mira, pon los ojos en Jesús y corre. Corre con paciencia la carrera que tienes por delante. Ahora, tú tienes que hacer una decisión hoy en día, hermano querido. Yo no sé a dónde tú te diriges en este momento. Tal vez al trabajo, tal vez vas del trabajo a la casa, tal vez no tienes trabajo, no lo sé. Pero, ¿qué tal si hay alguien que me está escuchando que está dirigiéndose a hacer algo que tú sabes dentro de tu ser que no lo debes de hacer? No lo debes de hacer. Para, hermano querido, para. No lo hagas. Pon los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y corre con paciencia la carrera que tienes por delante. Es tu decisión. Si tú sigues en ese camino que sabes bien que te va a llevar al mal, porque las consecuencias del pecado van a venir a tu vida. Y acuérdate que tú como individuo vas a dar cuenta a Dios por lo que tú has hecho. Ten cuidado, ten cuidado. Por eso, hermanos, tenemos que tener esto bien en cuenta. No podemos echarle la culpa que es que la crisis, que es que la carestía, que es que la condición del mundo, que es que el clima, que es que aquí hace mucho calor, que es que aquí hace mucho frío. Y hermanos, hacemos tantas excusas, hermanos, que realmente no valen la pena. En fin, el punto es que tú tienes que tener en cuenta esto. Eres responsable por lo que tú haces. Dios habla a los hombres, hermanos, a través de su palabra. ¿Has escuchado la voz del Señor el día de hoy? ¿Has escuchado? Mira, la palabra de Dios dice en Juan capítulo 14, dice la palabra de Dios, no es 14. Voy a buscarlo, aquí está, el capítulo 16. Dice así, dice, pero os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomaría de lo mío y os lo hará saber. Pero note el versículo entre unos que voy a hacer mención más adelante durante el estudio. En el versículo 13, cuando Él venga, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Entonces, hermanos, deja que el Señor, a través de su Espíritu, te guíe. Tú has sido creado por Dios, y Dios, fíjate bien, puede guiarte. No puedes pararte delante de Dios dando una excusa, diciendo es que yo no sabía. No, es que tú no quisiste dejarte guiar por el Espíritu Santo. No, es que yo no sabía que eso era pecado. Sí lo sabías. O tal vez lo ignoraste. ¿Sabes por qué? Porque no dejaste que el Espíritu Santo te guiara. Mira, Dios está invitando a cada individuo, hermano, a cada individuo a ser guiado por el Espíritu Santo. El Señor dijo en Mateo capítulo 11, dice la palabra de Dios así, en el versículo 28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Tal vez estás cansado de esta vida, tal vez estás agotado, pero ¿sabes qué? El Señor dice en Isaías que Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Y aquí Él está haciendo una invitación abierta a ti que me estás escuchando, de venir a Él, tú que estás trabajado y cargado, y Él te hará descansar. Y dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero dice, aprended de mí. Aprended de mí. O sea, tú tienes que ser responsable de venir al Señor y aprender de Él. Esto no es algo automático, hermano.
es una acción. Tienes que venir a estar aprendiendo del Señor. Así es como tú vas a adquirir el descanso. O sea, vuelvo otra vez a enfatizar el punto que tú eres responsable de las decisiones que tú tomas. Si tú me dices, es que yo no puedo, es que la vida cristiana es muy dura, es que yo no nací para esto, es que cuando leo la Biblia no se me queda, hermano, son simples excusas. Dios te ama y quiere darte descanso. Si tú vienes, dejas que el Espíritu Santo te guíe, quitas el pecado que te asedia, aquel peso que te detiene en la carrera y atiendes la invitación que el Señor te está ofreciendo de venir a Él. Si tú rehusas, y otra vez vuelvo y recalco esa palabra, si tú rehusas venir al Señor, estando trabajado y cargado, escúchame, no tienes excusa, hermano. No tienes excusa de venir al Señor y reclamarle. Ahora, esto es para los cristianos, hermano. Esto es para los cristianos. Pero, ¿qué de aquellas personas inconversas? Dios también nos está invitando. Mira, Isaías capítulo 8. Voy a leer un pasaje muy interesante. Isaías 8. Déjame ver si lo encuentro. Este versículo, aquí está. Versículo 20, sí. A la ley y al testimonio. Si no dijeron conforme a esto, es porque no les ha amanecido. A la ley y al testimonio. Bueno, tú tienes que, fíjate bien, venir a la palabra de Dios. Aquí está hablando acerca de la ley y al testimonio. Muchas veces nos enfatizamos mucho al testimonio, los testimonios de que lo que hizo el Señor en otra persona y lo que el Señor hizo en aquella persona y lo puede hacer también de mí, sí, pero ¿qué de la ley? Tienes que venir también a la palabra de Dios, hermano, para que tú tengas un testimonio. No vivas bajo la fe de otra persona. Deja que Dios trabaje en tu propio ser, en tu propia vida y acude a la ley y al testimonio. Dice, porque si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Dios usa el Espíritu Santo, Dios usa la palabra de Dios, Dios usa las invitaciones que Él te está dando. Si tú vienes a Él y aprendes de Él, Dios te va a dar el descanso. Mira, aquí en Isaías, si estás ahí, voy a leer un versículo también en el capítulo 1, versículo 18. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces aquí está haciendo otra invitación. Aquí la invitación es para aquellas personas que están pecando, que han pecado. Yo creo que está hablando enfáticamente para aquellas personas que no conocen a Cristo como su Salvador. Ahora, fíjate la invitación que está hablando, o diciendo aquí, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como una grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ahora, si Dios está, hermanos, haciendo una invitación, ¿por qué rehusar venir a esa invitación? Ahora, quiero decir esto, hermanos, porque fíjate que hay una corriente, hermanos, neocalvinista dentro de las iglesias, que enseñan que el hombre no tiene ese libre albedrío. Que hay unas personas que definitivamente, fíjate, lo dicen así, unas Dios las ha creado para salvación y otras Dios las ha creado con el único propósito de mandarlas al infierno para destrucción y que Dios se va a glorificar en ello también. Y hermano, eso es una blasfemia, eso es una herejía, es una herejía. Estas personas, hermanos, no entienden el carácter de Dios. Y ahí, hermanos, encontramos otro punto muy interesante en cuanto al libre albedrío. Nuevamente vuelvo y enfatizo, cada persona es responsable por lo que decide. Hermanos, y hay muchas corrientes de ese tipo de enseñanzas en nuestras iglesias. No se llaman calvinistas hoy en día, se llaman de la teología reformada o de la teología de la soberanía de Dios, o otros se llaman neocalvinistas, en fin. Pero hermanos, tengamos cuidado con ese tipo de corrientes. Muchos bautistas se llaman bautistas reformados, caen dentro de esa categoría o de esa doctrina. ¿Ves? Por ejemplo, yo tengo aquí un libro que se llama La soberanía de Dios, de un hombre que se llama Arthur W. Pink. Además te voy a leer algunas frases que yo leí en este libro, que cuando lo leí, bueno, casi no lo podía creer.
no lo podía creer. Por ejemplo, dice aquí una frase, dice, la gracia es un don, un regalo de Dios, de tal manera que nadie puede exigirlo como si fuera un derecho, porque entonces dejaría de ser gracia. Dios no debe su gracia a nadie, sino que la concede a los que Él quiere de su propia soberana voluntad. Y sabes que hasta cierto punto es cierto, pero fíjate bien, lo que está tratando de decir Él aquí, porque más adelante dice en esto, que tú no puedes exigir ese regalo como si fuese algo que tú merecieras. Y la verdad, hermano, nosotros no podemos exigir algo que nosotros no merecemos la gracia. Sin embargo, cuando Dios está haciendo una invitación, como en este caso, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si la persona rehúsa venir, él está rechazando el regalo, un regalo que Dios nos está ofreciendo. Sí es cierto, no podemos exigirlo, pero Dios nos lo está ofreciendo. El siguiente versículo de aquí, de Isaías 1:18, el versículo 19 dice, si quisieres y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Y versículo 20, si no quisiereis y fuereis rebelde, seréis consumidos de espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Entonces, hermano, la persona inconversa es responsable, hermano, de atender este llamado de Dios. Si esa persona dice, no, yo no voy a atender ese llamado de Dios, él no está queriendo y está siendo rebelde, y entonces viene una condenación. ¿Ves? Esto es bien importante entenderlo, porque esta gente cree que hay personas que están diseñadas dentro de un plan, entre comillas, divino, entre comillas, que Dios ha creado para que estas personas vayan a condenación eterna. Ellos dicen que, bueno, es que las personas están muertas. La palabra de Dios dice que ellos dio vida cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Y ellos dicen y enseñan que una persona muerta no puede ejercer el don de fe. ¿Cómo una persona muerta puede tener fe? ¿Ves? Entonces, para que esa persona pueda tener fe, Dios tiene que venir, darle vida nueva, darle nuevo nacimiento, regenerar su espíritu. Y una vez que esté regenerado, esta persona puede ejercer la fe en Dios para ser salvo. Y otra vez, son simples especulaciones. No hay ningún versículo bíblico que diga eso que acabo de decir. Pero esa es la forma que ellos lo enseñan. Yo lo he escuchado de Suguel Michelin, de Miguel Núñez, de Paul Washer, de John MacArthur, que enseñan este tipo de cuestiones, hermanos. Este hombre que le decía yo, Arthur Pink, dice aquí en este libro, fíjate bien, Dios hace que las personas crean, el capítulo 4, y subrayé estos frases, dice así, esto significa que ellos estuvieron dispuestos a recibir a Cristo como Salvador, pero fue Dios quien primero les dio la disposición de creer. Dice, Él otorga el don de fe salvadora solo a quien le place. Después dice más adelante, las personas a quienes Dios ha escogido y las que no ha escogido son enteramente iguales en sí mismas. Si Dios no salvara a aquellos que ha escogido, entonces todo el mundo se perdería. Es decir, todos irían al infierno. Pero Dios hace una diferencia entre las personas, tal como el alfarero hace de la misma masa diferentes clases de objetos, algunos para adornar y otros para usos ordinarios. Dios puede hacer lo que quiere con lo que es suyo, es decir, con la gente que Él ha creado. El juez de toda la tierra hará lo que es justo, citando un versículo de Hechos 13:48. Dice, este versículo muestra claramente que el creer es el resultado de la elección de Dios. Y hermanos, esto es una blasfemia totalmente. Dios no va a mandar a nadie al infierno. Hace años atrás, estábamos ganando almas, estábamos afuera de una estación del metro, repartiendo folletos y ganando almas ahí, y entonces vino un hombre que me dice, oye, ¿ustedes creen en el calvinismo, en la doctrina de la elección? Y le dije yo, no, yo creo en la doctrina de la elección bíblica, pero no en la doctrina de la elección calvinista. Y luego me dice, déjame tener una pregunta, me dice él a mí, le digo, ok, dime, y él me dice, bueno, Dios sabe todas las cosas, Él es omnisciente, y le digo yo, sí, claro que Él conoce todas las cosas. Entonces, Él conoce quién va a ser salvo y quién no. Y obviamente Dios creo que Él puede conocer quién va a ser salvo y quién no.
Entonces, si Dios